Muy contento de poder acompañarles en este Día del Señor. Creo que es un día que el Señor ha preparado en todo lugar un pueblo que le adore. Así que, hermanos, para nosotros es una alegría cuando se me hizo esta invitación. De verdad que fue una alegría tremenda poder compartir con ustedes y también que nos acompañen hermanos también de nuestra iglesia, buenos hermanos con quienes el Señor también nos ha permitido disfrutar este tiempo, que nos acompaña mi hermano Roberto, su esposa Ani, mi esposa y mi hija. Así que estamos muy contentos de poder acompañarles. Traemos muchos saludos de los hermanos. Pudimos ver también al hermano Daniel en la mañana con la hermana Pamela. Y de verdad que es un gozo poder compartir con ustedes. Así que gracias al Señor nos cuidó en el viaje y confiamos que Él nos va a dar un buen tiempo también en la palabra del Señor. Así que, hermanos, estamos muy, muy contentos de poder compartir. Algunos de ustedes ya les conocíamos, nos habíamos encontrado tal vez en reunión de varones, la conferencia en el mes de diciembre también, así que de verdad nos sentimos muy acogidos, muy agradados, y porque no solo eso, sino porque también el Señor nos une por su Espíritu, así que yo creo que eso también es mucho más importante todavía, no solo el habernos visto antes, sino que también saber que tenemos al mismo Padre y unidos en una misma fe en el Señor. Así que, hermanos, muy contento de poder estar con ustedes y se me ha dado esta oportunidad, este privilegio también de compartir con ustedes en una temática, en un estudio, en una exposición de un libro que ustedes ya llevan un buen tiempo estudiando. Y hermanos, me imagino que ustedes han visto el pasaje desde el primer capítulo y cómo han ido avanzando en este discurso entre Dios y la nación de Israel, entre cómo Dios va a confrontar a la nación, pero siempre el pueblo de Israel o la nación teniendo una respuesta soberbia delante del Señor, y eso lo han podido ver ustedes. Sin embargo, yo quisiera conducirles a ustedes a meditar en un pasaje interesante y vamos a estar ahí en el capítulo 3 de Malaquías, versículos 16 al 18. Vamos a estar ahí. Sin antes poder considerar la situación en la que estaba la nación de Israel. Vemos a un pueblo totalmente soberbio, vemos a un pueblo arrogante delante del Señor, aun cuando el Señor los acusaba de que no le habían robado, de que no habían guardado su palabra, no le servían, y ellos como si nada diciendo, ¿y en qué? ¿Y cómo esto es así? Y no solo eso, sino que también ellos reclamando al Señor, porque veían prosperar a los impíos, veían prosperar a todas las otras naciones, sin embargo ellos no prosperaban. Y eso, déjeme considerar de que esto realmente es algo que muchas veces ocurre en todo tiempo, no solo para la nación de Israel en el tiempo de Malaquías, sino que también a lo largo de toda la humanidad. Vemos que muchas personas miran alrededor y ven cómo prosperan, entonces dicen, bueno, yo quiero prosperar como ellos, tengo que ser como ellos. Y ellos declararon algo tan duro, tan triste, que de verdad debería llevarnos a examinar nuestro corazón en cuanto a esto. Por ejemplo, quisiera solamente mencionar ahí en Malaquías, en capítulo 3, vamos a estar del 16 en adelante, sin embargo, quiero solamente particularmente en el versículo 14. ¿Qué dijeron estos hombres? Estos soberbios dijeron, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas
y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Y mire cómo declararon, esto ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Pero por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan lo que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. ¿Cómo un grupo de personas pudo llegar a tal realidad, a tal condición que dijesen: Dios, servir al Señor es en vano? No vale la pena servir al Señor. Luego de reiteradas muestras de soberbia, vemos a la nación de Israel hablando y confrontando a Dios, cuando ellos lo que debían hacer era escuchar a Dios, reconocer su pecado y postrarse delante del Señor. Hermanos, miremos la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer nuestro pasaje, considerando ya ustedes lo que ya han estudiado en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en el que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estos hombres dijeron: no vale la pena servir a Dios. No hay provecho en servir al Señor. Vemos al impío prosperar, pero nosotros que servimos, y ahí vamos a poner unas comillas, y nosotros que servimos no somos prosperados. Sin embargo, como un verdadero oasis en el desierto, habrá un pequeño grupo de personas que hará la diferencia. Un pequeño grupo que hará la diferencia. Y en oposición a todo este grupo de personas, todo un pueblo, toda una nación que decía: no hay provecho en servir al Señor, ellos dirán todo lo contrario. Vale la pena servir a Dios. Hay provecho en temer el nombre de Dios. En cierta oportunidad, hace unos años atrás, incluso veníamos hablando con nuestro hermano en el viaje, tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer tiempo de vacaciones como familia, teniendo la oportunidad de salir un poco más lejos. Nos dirigimos hacia el sur, hacia la ciudad de Pucón, y hay un pueblo más adentro que se llama Curarrehue. Nosotros nos propusimos con mi familia salir muy temprano para llegar temprano allá, en un viaje que aproximadamente debía durar 8 horas, y poder disfrutar del tiempo en ese lugar. Lo que nos ocurrió fue lo siguiente: viajamos y en el camino nos encontramos con un accidente. Estaban arreglando la construcción, la carretera, había un taco tremendo. Llegando a la 9ª región nos encontramos con otro accidente, y definitivamente ese viaje que era de 8 horas se convirtió en un viaje de 14 horas. Llegamos llegamos muy tarde al lugar donde nosotros debíamos llegar. Era un lugar muy rural, no había iluminación en la carretera, por lo tanto la luz del vehículo era lo único que nos señalaba a dónde teníamos que llegar, más la aplicación del teléfono. Cuando llegamos a ese lugar todo estaba oscuro, nos había pasado de todo en el camino, en algún momento casi quedamos sin benzina, fue de verdad una odisea. Y en algún momento nuestra carne empezó a frustrarse. Sin embargo, llegamos tipo 12 de la noche y bueno, nos fuimos a dormir para descansar y dijimos: mañana será otro día.
Entonces al otro día nos levantamos y empezamos a contemplar todo el lugar. Y cuando empezamos a ver la naturaleza, la vegetación, la casa donde nos quedamos estaba a la orilla de un cerro, entonces alcanzaba parte de un bosque. Estábamos muy cerca de un río, de unas termas, en realidad era maravilloso. Un buen lugar para ir a conocer, hermanos. Y nos dijimos, valió la pena. Valió la pena ese viaje de 14 horas, que en ese momento para nosotros era eterno, pero valió la pena. La nación de Israel estaba totalmente ofuscada, estaba problemada, viviendo distintas circunstancias, pero ellos dijeron lo contrario, no hay provecho. Sin embargo, cuando usted lee el pasaje de Malaquías se va a encontrar que hay un contraste importante entre un grupo de personas. Y hoy día yo le quiero llevar a esta idea. Yo quiero llevarle, hermano, mi hermana que hoy día estamos compartiendo, quiero decirle, hay provecho en servir al Señor. A través de la Escritura, hoy día yo quiero demostrar con la palabra del Señor que hay provecho en servir al Señor, que vale la pena servir al Señor, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa lo que incluso el impío esté prosperando, pero hay provecho en servir al Señor. Quiero invitarle a orar y pensar en que nuestro corazón pueda descubrir en qué y de qué manera hay provecho en servir al Señor. Oramos. Bendito Dios, venimos ante su presencia. Gracias, Señor, por la comunión de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos permite poder compartir en esta tarde, este día del Señor, poder cantar alabanzas a su nombre, exaltarle, considerar la meditación del Salmo 63 y ver, Señor, que usted está cerca, que usted, Señor, está a nuestro cuidado y nosotros podemos acudir a usted, Padre amado. Oramos para que en esta tarde, al meditar en la palabra que usted nos tiene en Malaquías, Señor, sea usted quien anime nuestros corazones. Sea usted, Señor, que nos fortalezca. Sea usted, bendito Dios, quien traiga a la luz su palabra a nuestras vidas y podamos decir, hay provecho en servir a Jehová. Gracias y rogamos su ayuda en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces, como introducía, este grupo de personas realmente estaba inmerso en un lugar donde todos estaban soberbiamente opuestos al Señor. Pero, como le decía, por medio de este mensaje, yo quiero responder una pregunta, que va a ser la pregunta que deberíamos responderle a la nación de Israel en tiempos de Malaquía. ¿Habrá provecho en servir a Jehová? ¿Habrá provecho en temer su nombre? Luego entonces de esta dura respuesta, donde vemos a estos hombres diciéndole al Señor, no hay provecho, Dios hará un contraste con un grupo de personas que en muchos lugares se conoce como el remanente fiel. Ese pequeño grupo de personas que permanece fiel a Dios, no importando las circunstancias, no importando el lugar donde está, donde se encuentre, y ni importando para sí mismo estar en desventaja frente al resto. Luego de esta larga respuesta, un puñado de personas se levanta en medio de esta generación perversa que vive engañada de su religiosidad, diciendo, hemos cumplido todo, ofrecemos sacrificio. Tenemos el servicio en el templo. Te damos
de lo que tenemos, pero vemos al impío prosperar mejor. Sin embargo, este grupo de personas, distinto a estos impíos, a estos injustos, dicen ahora hay provecho en servir al Señor. Y yo le quiero invitar a considerar lo siguiente. Hay provecho en servir al Señor, en primer lugar, porque el Señor oye a los que temen su nombre. Hay provecho en servir al Señor, porque el Señor oye a los que temen su nombre. Versículo 16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Encontramos entonces este grupo distinto, inmerso en la nación de Israel. Los anteriores decían, no vale la pena servir al Señor, pero este grupo era todo lo contrario. Dice que ellos estaban acá y decían, en primer lugar, temían al Señor. En primer lugar, temían al Señor. Ellos estaban cumpliendo un rol importante. No estaban en silencio. No fueron menoscabados por todos los demás que decían no hay provecho en servir al Señor, sino que ellos, cuando escucharon la palabra de Malaquías, reconocieron que de verdad estaban fallando a Dios. Y decidieron obedecer a Dios y hablar unos con otros la magnificencia de su poder. Y dice que cuando estos hombres hablaban, Dios escuchó, extendió su oído para con ellos. Dice, los que temían al Señor hablaron unos a otros y prestó atención. La palabra usada acá en el temor se usa en esta idea de temor reverente. No necesariamente ese miedo que a veces tenemos frente a circunstancias de peligro, sino que es un temor, pero es un temor reverente. Esta es la palabra yaré, y connota, sin duda, no es un simple temor. Reconoce el poder, reconoce la autoridad y se reverencia delante de una persona que está puesta en eminencia. Y sabe que esa es la debida respuesta de una persona delante del Señor. Temer su nombre. Este grupo de israelitas entendía apropiadamente cómo debían presentarse delante del Señor. No soberbiamente, no alegando al Señor, sino que con un temor reverente. En un pueblo que una y otra vez confrontaba al Señor, donde cada momento el pueblo respondía con una pregunta, afrentando al Señor frente a alguna acusación, pero este grupo mostraba una actitud temerosa. Y esta es una respuesta apropiada de un verdadero hijo de Dios a la voz del Señor. Una actitud de reverencia, de temor reverente, es una actitud apropiada, consecuente, de una persona que reconoce y sabe lo que el Señor ha hecho en su vida. De hecho, es mucho más que eso, porque es parte de la exigencia del pacto. Quiero invitarle a Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Cuando el Señor permite una reiteración de la ley para la generación que iba a entrar a la tierra prometida, dice el Señor a la nación de Israel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Fíjese, por favor, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te ordeno hoy para tu bien. Y ahí en el mismo Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, unos versículos más adelante, dice el Señor, en pos del Señor vuestro Dios andaréis,
y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y le serviréis a Él, y a Él os uniréis. Este remanente fiel temía el nombre del Señor. Y el temor al Señor era una respuesta apropiada, era la respuesta esperada de un pueblo que había sido librado, de un pueblo que había sido puesto en pacto con el Señor. Y yo quisiera, no salga de Deuteronomio porque quisiera que notara lo siguiente, que hay una relación importante entre el temor del Señor y la obediencia a su palabra. Dice el mismo Deuteronomio, volviendo al 10:12, dice, ¿qué quiere el Señor de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, y mire ahí inmediatamente, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese entonces que el temor verdadero, el temor reverente, yaré, que es la palabra hebrea, déjeme decirle que es un temor que conduce a obedecer al Señor. ¿Entiende, no? Entonces, este grupo de personas en la nación de Israel que temían el nombre del Señor en tiempos de Malaquía, no es solamente que decían, oh, qué grande es Dios. No, sino que ellos temían el nombre de Dios y además obedecían su ley. Obedecían su ley. Dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, el Deuteronomio 13. Hay una relación entre temer al Señor y obedecer. Estas dos ideas no son excluyentes, temer al Señor por un lado y obedecer. No, yo temo al Señor, pero si yo no obedezco al Señor, no estoy temiéndole. Y así era hipócritamente la nación de Israel. Creía que cumpliendo rituales, ofreciendo el sacrificio, estaba todo listo para con Dios. Sin embargo, en su corazón, ellos negaban a Dios. El salmista entendió claramente esta idea. El Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Y por favor, no olvide esa idea. Temer al Señor y obedecer sus mandamientos. Temer al Señor y servirle de todo corazón. Y si continuamos con el versículo volviendo a Malaquías en el capítulo 3 y el versículo 6, dice que sobre este grupo se escribió un libro memorial. Muchos estudiosos coinciden que en tiempos de los persas, escribir un libro donde se registraran las hazañas de los grandes hombres, las grandes obras de los líderes del ejército después de la batalla, se escribían en un libro para que cuando el rey después quisiera o cualquier persona quisiera conocer parte de la historia de la nación, iban a estos libros y encontraban estas hazañas. Y dice la Escritura que entonces ahora sobre este grupo que temía al Señor, y el Señor prestó atención y escuchó su voz y los vio, dice que sobre ellos se escribió un libro. No sabemos más que eso, sin embargo, podemos decir claramente que Dios tuvo en alta estima la actitud de su remanente en Israel. Dios tuvo en alta estima a estos hombres. Y este remanente fiel, este grupo de personas, era el verdadero pueblo de Dios. Los otros eran solamente un puñado de personas que decía creer en Dios. Pero el remanente fiel,
que temía su nombre, de ellos que habían vivido, que ellos obedecían la ley y vivían según el pacto que Dios había hecho con ellos, dice que sobre ellos el Señor inclinó su oído y escuchó sus obras. Porque el Salmo 33, versículo 18 dice, he aquí los ojos del Señor están sobre los que temen su nombre, sobre los que esperan su misericordia. Sus mentes, mire, y si seguimos avanzando en este grupo, las características de estas personas, sus mentes estaban inundadas de Dios, porque dice que hablaban unos a otros. Hablaban unos a otros. Dice, a los que temen al Señor. Y la versión de Reina Valera, la parte final del versículo 16 dice algo interesante. O memorial delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ahí Valera traduce la palabra piensan. Nuevas Biblia de la América dice estiman. ¿Ya? Me llama la atención cómo Valera utiliza esta palabra de pensar, o sea, las mentes de estas personas estaban inundadas de Dios. Las mentes de estas personas estaban realmente invadidas de las maravillas de Dios. Y es por eso que temían su nombre, obedecían su ley. Y es por eso que Dios también las tenía en alta estima. Y este grupo era totalmente distinto a los que antes le respondían a Jehová en la profecía. Este remanente fiel actúa como una anciana que salía de la iglesia y una amiga la encontró y le dijo, oye, terminó el culto, terminó el sermón. Y ella dijo, no ha terminado. Entonces, ¿por qué saliste? Es que yo ya escuché el sermón. Ahora lo voy a vivir. Estos escucharon a Jehová. Escucharon lo que el Señor tenía que decir a Israel. Y ahora estaban viviendo como Dios pedía que debían vivir. Y a veces nos jactamos de hablar y de hablar, pero nunca nos jactamos de hacer o nos preocupamos de hacer. En un mar de religiosidad, mi hermano, usted lo puede ver en distintos lugares. Uno dobla una esquina y encuentra una iglesia. En un mar de religiosidad hay siempre un pequeño grupo, pueblo verdadero del Señor, que teme a Jehová y le sirve. Y a ese grupo de creyentes son las personas que el Señor estima en su corazón. Ese grupo de creyentes estima el Señor. No importa lo que estén viviendo, no importa que en otros lugares hayan grandes iglesias con grandes templos, no importa que en otros lugares hayan un gran número de personas, pero probablemente como la nación de Israel, ellos viven un momento religioso, pero cuando en su intimidad con Dios, Dios demanda de sus vidas, demanda cumplir sus mandamientos, ellos dicen, ¿para qué? Y volvemos a la misma ilustración de los injustos. Es en vano servir a Jehová. Es en vano. Pero este grupo de creyentes puede decir hoy día, no es en vano servir a Jehová. Hay provecho en servir y temer su nombre, porque el Señor oye a los que temen su nombre. Dice el Salmo 86, enséñame, oh Jehová, tu camino, y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Cuando miramos este grupo, no podemos solo quedarnos en llamarnos la atención y asombrarnos. ¡Oh, qué bien lo hicieron! No, hermanos, el Señor te está diciendo, teme su nombre, sírvele.
porque Dios te escucha. Debe tu mente estar invadida de la palabra del Señor. Los que temen al Señor viven vidas que le agradan. Su tema central en la conversación son las maravillas de Dios. Los que temen al Señor están en contraste con los impíos. Y aunque el mundo diga qué hacen estos grupos de personas a las 4 o 5 de la tarde, un día domingo, cuando podrían estar viendo un partido, déjeme decirle que usted está sembrando para la eternidad. Déjeme decirle que no es en vano. Ellos esperan vivir momentáneamente las riquezas de su prosperidad terrenal. Pero el provecho que usted hoy día tiene no es tanto en lo terrenal, es en la eternidad. Es en la eternidad. Fíjese lo que dice el Salmo 34. Claman los justos al Señor y Él los oye y los libra de sus angustias. Los justos, los que temen su nombre. Y dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. ¿Te sientes solo, mi hermano, por estar aquí este día? ¿Te sientes descontextualizado del mundo que no prefiere estar sirviendo al Señor? Que quiere estar un tiempo tal vez descansando, tomando una siesta, que quiere tal vez estar jugando un partido de fútbol o viendo un partido de fútbol, incluso viendo una película. Te sientes inundado incluso muchas veces de tus problemas, de tus circunstancias. Pero déjame decirte que si temes al Señor, o como tú temes al Señor, el Señor está viendo. El Señor está escuchando y está escribiendo un libro. Está escribiendo un libro de todas aquellas personas, de todos aquellos que le sirven verdaderamente. Por eso yo le pregunto ahora, ¿buscarás al servir al Señor con temor? ¿Buscarás en tu vida andar evidentemente de la mano de Dios, obedeciendo sus mandamientos, sirviéndole a Él porque Él está atento a tu clamor? Este grupo de personas estaba aquí como un remanente, un pequeño grupo que estaba inmerso en un lugar en el cual todos los demás negaban al Señor, pero ellos obedecieron y le sirvieron. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, oyó a estas personas. Escribió un libro de memoria. Entonces, hermanos, respondamos la pregunta. ¿Hay provecho en servir al Señor? Sí, hay provecho en servir al Señor, porque el Señor oye a los que temen su nombre. No lo dudes, pero también no solo el Señor oye a los que temen su nombre, sino que el Señor, en segundo lugar, ama a los que temen su nombre y le sirve. Leamos el versículo 17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Quiero leer la Reina Valera también. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como un hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que sirven al Señor tienen un lugar especial en el corazón de Dios, son de su propiedad. La palabra utilizada aquí por tesoro es un tesoro que se guarda preciosamente de tal manera que no se pueda extraviar, que no se pueda perder y se dan todas las instancias de seguridad para este tesoro. Esta palabra también fue utilizada en Éxodo capítulo 19, versículo 5. En el momento en que el pueblo iba a entrar en el pacto de Dios, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y fíjese ahí, seréis mi especial tesoro, misma palabra utilizada en Malaquías, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces,
el pueblo en preparación para recibir la ley del Señor debía escuchar de parte de Dios por medio de Moisés lo siguiente: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Este tesoro es la posesión más valiosa de Dios. Ese es usted, ese soy yo, mi hermano. ¿Y sabe por qué es tesoro precioso delante de Dios? Porque costó la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. No es solamente porque somos su creación. De hecho, los impíos también son creación de Dios. En realidad es especial tesoro porque valió lo más valioso de toda la existencia, que fue la vida del Hijo de Dios. Y entonces dice el Señor que son un tesoro precioso. Pero no solo dice que son un tesoro precioso, sino que además dice que perdonará o perdona sus pecados. Este grupo vivía, estamos hablando de este remanente fiel, vivía como un tesoro escondido, como un tesoro bien guardado para que nadie pueda entrar y sacarlo, nadie pueda entrar y quitarlo. Y dice que este grupo no solo es considerado un tesoro, sino que también dice que recibe de Dios el perdón. Vive en una esfera de perdón constante. Este grupo disfruta de las riquezas profundas de la gracia de Dios y a pesar de que pecan, son traídos a la maravillosa comunión provista por Dios. Ellos se arrepintieron cuando escucharon las palabras de Malaquías. Ellos temieron a Jehová. Ellos le servían, obedecían sus mandamientos. No eran perfectos. No eran perfectos. Pero lo que revelaba su corazón era una verdadera comunión con Dios. A tal punto que cuando ellos pecaban y venían arrepentidos al Señor, el Señor perdonaba sus vidas. El Señor mostraba su misericordia. Y no me deja, y dice que como un padre perdona a sus hijos, así es Dios con este remanente. De esa manera es Dios con este remanente. No me deja de llamar la atención esta parábola del Señor cuando enseña sobre este hombre que tenía 2 hijos. ¿Se acuerda que si ha leído el pasaje ahí en Mateo 21, puede encontrar este hombre que tenía 2 hijos y los llama para que vinieran a trabajar a la viña? Y uno respondió, dijo, no, no quiero. Y el otro dijo, sí, sí quiero. Pero el que dijo, el que dijo, sí quiero, yo iré, dijo, pero al fin de cuentas, no fue. Pero ese que dijo, no fue, recapacitó, entró en sí y dijo, voy a ir. Y el Señor le va a preguntar a las personas que estaban con él, ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, el primero. El que en primero había dicho que no, pero que al fin y al cabo fue. Dios recompensa a los que invierten tiempo en servirle y disfrutarán del perdón de Dios. Disfrutarán del perdón de Dios. El libro de Samuel nos enseña lo siguiente: ¿qué demanda Dios de Israel? Solamente que teman al Señor y sírvanle en verdad de todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. En respuesta a las grandes maravillas que el Señor había hecho por ellos, el pueblo, ¿cómo debía responder? Temiendo y sirviendo al Señor. Y aquí, por favor, yo quiero que si puede llevar esta idea a su casa y a su corazón, de verdad, es una bendición. Fíjese nuevamente, 1 Samuel 12:24 dice, solamente que teman al Señor y sírvanle. Esta idea es, temer al Señor es a la vez servir al Señor. Israel entonces, este remanente fiel, servía al Señor
inmerso en un pueblo que realmente no quería servir al Señor. Pero ellos invirtieron tiempo en honrarle. ¿Cómo no acordarnos del hijo pródigo? Despreció todo lo que su padre le había dado. Lo derrochó. Y cuando volvió arrepentido, no, ¿cómo vas a venir si ya te di todo lo que tenía que darte? No. ¿Qué hizo el padre? Dice que su hijo ni siquiera había llegado y él fue a su encuentro. Y cuando su padre lo viene a recibir, ni este joven, en esencia, aunque este joven no le hubiese dicho nada, este padre ya lo había perdonado. Ya había puesto un anillo en su mano. Ya le había puesto vestiduras y no solo eso, sino que levantó un banquete para él. Porque era un hijo que estaba perdido, pero que había regresado. Así es este pueblo. Así es este remanente. Hay provecho en servir al Señor porque el Señor tiene en alta estima a su pueblo. A los que le aman, a los que le sirven. Dice que nos ha salvado de la condenación. Hay provecho en servir al Señor porque disfrutamos también de una esfera de perdón. Disfrutamos, Señor, de una vida separada para el Señor. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor a Israel en Éxodo capítulo 19? Lo leímos hace un momento. Dice que ellos iban a hacer un especial tesoro. Dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros seréis, y aquí me quiero hacer énfasis, para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero ¿sabe? Estas mismas palabras son repetidas por Pedro acerca de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el tesoro de Dios, mi hermano. Somos el tesoro de Dios. Vivimos en una esfera de perdón y le servimos a Él. Porque somos su pueblo, somos el real sacerdocio, somos comprados con la sangre de su Hijo. No hay dos pueblos, no hay un grupo separado por allá. Este grupo de Malaquías estaba pensando en Cristo, estaba creyendo en la promesa. Dios los incluyó en el pacto de gracia. Y así como Él exhortó a los israelitas que debían servir al Señor y si ellos guardaban sus mandamientos y temían su nombre, serían su especial tesoro. Ahora el Señor le dice a usted, mi hermano, usted es el especial tesoro en las manos del Señor, en el corazón del Señor. Su vida costó la vida del Hijo de Dios. Pero Pedro añade algo interesante. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora este tesoro no está escondido, está a la luz de los demás, está a la luz del mundo, porque estás llamado a anunciar las virtudes de aquel que te salvó. Estás llamado en medio de las tinieblas, en medio incluso del mundo religioso de nuestro tiempo, para hacer una luz verdadera. No conformarnos con la religiosidad, sino conformarnos con tener una comunión íntima, como la de un padre con su hijo, tal y cual lo ilustró el Señor ahí en el versículo 17. Tenemos un privilegio, somos este tesoro de Dios, tenemos el privilegio de servirle. Te pregunto, mi hermano, ¿estás batallando con servir al Señor? ¿Estás batallando tal vez con lo difícil que es honrar al Señor cuando todos los demás están en otras cosas, cuando todos los demás están involucrados en otras situaciones, tal vez disfrutando con la familia, celebrando cumpleaños, en fiestas, lo que sea? Hermano, servir al Señor, en servir al Señor hay provecho. Puedes vivir en la esfera de perdón que Él ha prometido. ¿Has pensado alguna vez en desistir de la obra? ¿Has pensado en decir esto no avanza? ¿Has pensado en decir esto no prospera?
¿Quién dijo eso? Los impíos. Versículo 13. No, perdón, sí, versículo 13. Pero Dios te ha puesto para que alumbres, para que sirvas al Señor. Él perdonó tus pecados, no bajes la mirada, no bajes tu brazo. Hay provecho en servir al Señor. Los impíos prosperan para lo terrenal, pero mi hermano, tú prosperas para lo celestial. Tú siembras para el reino de Dios, tú siembras para algo que no perecerá jamás. ¿Hay provecho en servir al Señor? Sí, hay provecho. En primer lugar, versículo 16, porque el Señor escucha a los que temen su nombre. Segundo lugar, porque el Señor ama a los que temen su nombre. Y el versículo 18 nos va a mostrar que hay provecho en servir al Señor, porque Él un día glorificará a los que temen su nombre. Versículo 18. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirven. Los que temen al Señor son los justos del pasaje, con los cuales el Señor está haciendo este contraste. Puede ser hombres, mujeres, probablemente no eran muchos, era un puñado, en medio de un pueblo apóstata, en medio de un pueblo que decían servir al Señor es una pérdida de tiempo. Sin embargo, la fe de este grupo dijo no, hay provecho en servir al Señor y su fe, el fruto de su fe tendrá su expresión máxima en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dice que separará a los impíos y a los justos. Y los pondrá en evidencia. Todos aquellos que fueron obedientes a las demandas de la ley. Este grupo de hombres no eran justos por sus propias justicias. Este grupo de personas no son justos porque ellos obedecían la ley. No. Ellos obedecían la ley porque eran justos y esa justicia era la de Cristo en ellos. Y es la misma que nosotros hoy día vivimos. Jeremías 31, ¿cómo no considerar el nuevo pacto? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Este grupo de justos no era justo por su obediencia a la ley, sino que ellos obedecían la ley porque habían sido justificados en la obra majestuosa de Cristo, que ellos creyeron en la promesa. Ellos pusieron su fe en la promesa del Mesías que vendría. Note, mi hermano, entonces, ellos andan en la ley de Jehová, andan en la ley de Dios, porque Dios ya ha evidenciado en ellas una verdadera fe. Y en el juicio final se hará esta división. Y miren lo que dice Malaquías, me voy a adelantar un poquito, Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice, más para vosotros, y por favor considere lo mismo anterior, los que teméis mi nombre, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros en el establo. Reina Valera dice, más vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Llegará el día en el que el Señor dirá, este es mi pueblo, los que temieron mi nombre, los que me obedecieron. Hoy día estamos en medio de una generación malvada. Pero el Señor traerá su juicio.
Dice Mateo, el mismo Señor Jesucristo hablando de este juicio, porque cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas y los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A los justos de un lado y a los impíos de otro. Pero hoy día están juntos. ¿Recuerda la parábola de la cizaña? La parábola de la cizaña dice que es la manera en cómo se compara el reino de los cielos. Dice que mientras un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo juntamente con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Dios hubiese emitido su juicio inmediatamente con la nación de Israel. Tenía argumento suficiente para hacerlo. Era un pueblo soberbio, un pueblo desobediente, un pueblo que no temía al Señor. Y en medio de ese pueblo estaban los justos, los que sí le temían. Era un campo de cizaña, y en medio de esa cizaña habían espigas de trigo. De la misma manera, vemos que nosotros también vivimos en un mar de cizaña mundana, apóstata. Pero el Señor, en su venida, dirá los que son su pueblo y los que no. Déjeme pensar en esto, mi hermano. Fíjese que la religiosidad de la nación de Israel podría confundir la verdadera fe. No, si hacemos todo lo que tú pediste en la ley. Pero en realidad sus corazones estaban lejos del Señor. Y así muchas veces pasa en nuestro entorno. Vemos congregaciones llenarse, vemos personas en el mundo, pero no nos damos cuenta que solamente están viviendo religiosidad, y el Señor quiere pueblo que le tema, pueblo que le obedezca, pueblo que le sirva. Pero no para ser prosperado en este mundo, en lo terrenal, en la era temporal, sino que para ser prosperado y en la eternidad. Hermanos amados, hay provecho en servir al Señor, porque en su día Dios mostrará el tesoro precioso a los hombres, no para gloria nuestra, sino para magnificar su santo nombre. No espera usted escuchar las palabras de Cristo cuando diga: bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Anhelas oír esas palabras? ¿Anhelas encontrarte con tu Salvador, con aquel que libró tu alma del infierno y te ha librado de la atadura del pecado y de la condenación, de tal manera que ahora puedas disfrutar para siempre con Él? Un día Dios juzgará al mundo. Si eres de los que temen el nombre del Señor y le sirven, déjame decirte que hay provecho en esto, porque tú vivirás para siempre con el Señor. Él da esperanza eterna, no como los mundanos, porque ellos viven para satisfacer sus deseos hoy en día. Pero nosotros servimos al Señor, tememos su nombre, para poder disfrutar eternamente con nuestro Salvador. ¿Hay provecho en servir al Señor? Sí. Hay provecho. ¿Hay provechos a los que temen su nombre? Sí hay provecho, porque Él los ama. Él los escucha. Y Él un día los glorificará para vivir eternamente con Él. Como ese hombre
que va por el desierto, seco, sin nada alrededor, y encuentra un pequeño oasis. Así era este remanente fiel, en un pueblo totalmente muerto espiritualmente, pero este pequeño grupo era un oasis en el que podía dar agua que salta para vida eterna a todo aquel sediento. Usted, mi hermano, yo, mi hermano, nosotros somos como este remanente fiel. Solo quiero llevarlo a pensar en lo más profundo de su corazón. Puedes evaluar tu vida y decir, temo al Señor, ¿le sirvo de todo corazón? ¿O estoy viviendo engañado en mi religiosidad? La cruz de Cristo puede cambiar eso. La cruz de Cristo puede cambiar eso. Y esa justicia inmunda que tú traes, Dios la puede quitar y colocar la justicia de Cristo en el momento que creas en Él. Y si a lo mejor estás lidiando con vivir temiendo al Señor y viviendo para Él, temiendo su nombre, déjame decirte que Dios tiene una especial estima por aquellos que le temen. Y no digas como estos, es en vano servir al Señor, sino que hay provecho. Hay provecho en servir al Señor. Y el sol de justicia alumbrará. Me gusta este pasaje. Y con esto termino. Malaquías 4:2. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Qué glorioso día, hermano. Qué glorioso día cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre. ¿Cómo vivirá hoy en día? ¿Cuál será su actitud frente al Señor? Tema su nombre y sírvale para su gloria. Oramos. Oh bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor, por mostrarnos a este remanente fiel. Gracias por mostrarnos su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque somos este especial tesoro en su corazón, en su alma, que usted guarda, que usted aprecia, que usted oye, pero que un día también glorificará con su Hijo Jesucristo. Padre, no permitas que nuestros corazones vean al impío prosperar, no permitas, Señor, que nuestra vida, que nuestra mente empecemos a maquinar y dudar si realmente hay provecho en servir su nombre. Y vuelque nuestros corazones a la cruz de Cristo, humillados buscando su rostro, porque a los que temen su nombre, el sol de justicia traerá salvación. Bendito Dios, gracias por su pueblo. Que su palabra, Señor, mueva nuestros corazones a tener un temor reverente, a, Señor, servirle de todo nuestro corazón y ser en este desierto de iniquidad un oasis de salvación para aquellos que no te conocen. Gracias por este tiempo, bendito Dios. Mueva nuestros corazones para su gloria. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Confiando en el Señor, que este ha sido un tiempo que podemos disfrutar. Estamos muy contentos. Que el Señor les bendiga. Bien, amados, creo que el Señor es claro, ¿no es cierto?, en decirnos que en aquel día se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos en esta hora, antes de ser despedidos, le invito a que alabemos al Señor en el Salmo 29. Salmo 29. Para agradecer
agradecer al Señor con este maravilloso salmo, Salmo 29. Poderoso Señor, dad el poder y el honor, a su nombre gloria dar, en la hermosa santidad, sobre aguas posado, el Dios de gloria tronado, voz del Señor con potencia, voz con majestuosa gloria, voz que cedros quebrantó, los del Líbano quebró, también los hizo saltar, cual becerros tras hablar. Líbano y Sirión dan saltos, al oírla con sobresaltos, voz del Señor que derrama lluvias de fuego y llamas, voz que al hierro hace temblar y al cabestre volar, voz de Dios que hacia el bastión de los partos el dolor, y con potencia los bosques desnuda sobre los montes, todo en su templo habla su majestuosa gloria. El poderoso Señor el diluvio presidió, cual rey se sienta Jehová para la eternidad. Dios fortaleza bravado a su pueblo que él ha amado, bendecirá el Eterno, con mucha paz a su pueblo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recordarles a nosotros, hermanos, que la hermana ha preparado algo para después de la reunión, algo para que disfruten junto con los hermanos que nos acompañan de Santiago. Que se queden un minutito a compartir con los hermanos de todo corazón y que bendiga a los hermanos que lo han puesto y para disfrutarlo con ustedes, hermanos. Así que el libro que incluimos nuestros rostros y le podemos hacer la atención. Padre amado, por su gran amor que tiene para con nosotros, Señor, agradecemos este momento que nos ha dado, Señor, este día y también en la compañía de nuestros hermanos que vienen desde Santiago, Señor, que les bendiga también, les guarde en su regreso hasta la capital, Señor. Nos gozamos que también hayan hermanos en aquel lugar, Señor, que también alaban y bendicen su santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos este medio de gracia. Gracias por estar con nuestros hermanos en este día, Señor, y gozarnos y alegrarnos. Y también, Señor, que usted nos ha hablado en esta tarde, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Qué maravilloso es, Señor, habitar los hermanos juntos en la armonía, Señor. Despídenos en paz, en comunión los unos con los otros, en el nombre de tu amado Hijo Jesús.